Voy a hacer una presentación dedicada a resaltar los que me parece son los términos principales de lo que es el trabajo, que es básicamente una lectura, y por lo tanto se parece más, si se quiere, un ensayo que una investigación. Digo, como para hacer un introito a los comentaristas, ¿no? Los principales asuntos son un puñado, es decir, que están en juego aquí. El primero sería si en la historiografía de arquitectura observamos o no la diferencia entre explicación y comprensión. En el contexto del texto de Gadamer, lo que está detrás de esto es que el primer término corresponde a la esfera de las ciencias naturales y por lo tanto a las actividades más bien experimentales y a la constitución de leyes que permiten explicar los hechos y por lo tanto también permiten predecirlos. Y habría otra manera de dar cuenta de las cosas que se corresponde, según Gadamer, más bien al área de lo que él llama ciencias del espíritu, tomando una antigua, denominación romántica, en la cual, no se trata de buscar leyes, sino que buscar, comprensiones respecto a lo sucedido, pero además, puesto que no se buscan leyes, tampoco existe en lo más mínimo la perspectiva de una predicción de los hechos futuros. Y el punto sobre el cual hace mucho énfasis Gadamer, como también lo hace, después lo apuntamos por ahí, Benedetto Croce, es que esta diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu, que es una diferencia, totalmente ajena a la cuestión de lo verdadero o no verdadero, puesto que, la verdad puede aparecer bajo uno u otro de los conceptos, y este es un punto muy importante, tiene su origen no en los métodos de ambas esferas, sino en los objetos de ambas esferas. Es decir, que el objeto de los asuntos de la ciencia del espíritu, no permite aplicarle los métodos de las ciencias naturales, puesto que es un supuesto objeto que se parece mucho más al sujeto, es decir, se parece más al pensamiento que al hecho puramente material. En consecuencia, a partir de acá, lo que Gadamer hace es dar algunas pautas de cómo se, constituye una comprensión en el mundo de las ciencias del espíritu, y ahí hay un puñado de 4 o 5 cosas sustanciales, dentro de las cuales la primera es el concepto de Bildung, y acá ya pido perdón por usar términos alemanes que yo mismo no capto demasiado bien, debo reconocerlo, no sé alemán más que algunos pininos. Bildung se traduce en general como formación, pero es una palabra que esta traducción hay que tomarla con pinzas porque no explica todo. También podríamos llamar construcción, elaboración, crecimiento, y es un concepto que nace remotamente en el ámbito del misticismo medieval y después es reelaborado por los románticos, sobre todo por Herder, y ya elevado a teoría completa por Humboldt, por Alexander Humboldt, como pieza clave de la constitución de la institución universitaria alemana, bien diferente a la institución universitaria francesa, más, si se quiere, profesionalista, y donde la idea de la Bildung es la idea de la constitución y el desarrollo de un individuo en todas sus dimensiones y facetas. En ese sentido, y volviendo yendo a parar algo que ya está preparado para después, la construcción de la Bildung es un asunto que compete no solo a la razón, al conocimiento, sino también al sentido estético y al sentido ético, sobre todo. Por lo tanto, la Bildung es un concepto que, llevado al terreno educativo, es completamente contradictorio con el concepto de la enseñanza como acumulación y transferencia de contenido. El siguiente asunto, que
subraya mucho, yo no lo subrayé tanto en el texto, pero después, pensando en esta presentación, me di cuenta que tenía mucha importancia, es el concepto, bueno, en alemán, Einfühlung, que después va a reaparecer con Warringer mucho tiempo después de su acuñación como término, y que habitualmente se traduce como empatía y otras veces más fácilmente, si se quiere, como identificación, y que dice que el que estudia algo tiene que tener, no es bueno que carezca de un sentido de identificación y de empatía con el material y el contexto de lo que estudia. Y entonces dice con una frase que, al parecer, si no estoy equivocado, y que me parece que ejemplifica bien la cuestión, creo que es de Herder, y después va a ser objeto de una pequeña, digamos, chicana acá al arquitecto Gandolfi, más tarde. ¿Qué pasa? La imagen es, respecto a la empatía, y si se quiere, en términos más generales, en la hermenéutica, no es bueno analizar o estudiar o disfrutar de la poesía escandinava antigua si uno no ha navegado en medio de una tormenta por el Mar del Norte. El siguiente asunto es el sensus communis. Yo lo pongo ahora en latín, porque así lo pone Gadamer y porque me gusta ponerlo de una forma diferente a lo que sería su traducción más habitual, que es la idea de que una buena, digamos, actividad en el mundo de las ciencias del espíritu debe estar relacionada con lo que piensa en general la comunidad. Ahí está communis. Nosotros decimos sentido común, en general me parece en el ambiente académico en un sentido muy peyorativo, extremadamente peyorativo, pero que no es otra cosa que la expresión de la separación de nuestro campo disciplinario del mundo de la cultura popular o extraacadémica, si se quiere. Lo pongo en latín para tratar de separarlo de esa cuestión y volverlo un concepto extraño, y que en el fondo, si se quiere, no es un concepto ajeno ni a la Bildung ni a la empatía, porque estaría aplicado, todos estos asuntos se estarían, digamos, fortaleciendo entre sí. Es una palabrita que por otra parte tiene sus propias traducciones, y si bien en inglés se dice common sense, que sería una traducción bastante fiel, en italiano se dice buon senso. Así decía Giambattista Vico, que si se quiere es probablemente el filósofo básico de todas estas reflexiones. Il buon senso, y así lo vuelve a decir Benedetto Croce. La idea es, así como hay identificación y hay Bildung, debe haber también una, digamos, inmersión del investigador en el sentido común de su época y de su comunidad, lo cual no representa, digamos, disolución, no representa, digamos, claudicación, pero representa estar navegando por ese mar del norte, como hubiera dicho Herder. Lo que viene a continuación, y donde aparece toda una pelea con Kant, es la crítica de la conciencia estética. ¿Qué sería la conciencia estética? Bueno, es lo que tratamos de explicar ahí, y por eso hicimos una especie de excursión por la crítica correspondiente de Kant. En cierto modo, la conciencia estética sería una especie de, digamos, aislamiento artificial del sentido del gusto con respecto al resto de los asuntos que estarían en la Bildung. Es decir, sería plantear, como lo hace Kant, que el sentido estético, el juicio de gusto estético, requiere estar desprendido de los aspectos puramente racionales que corresponden a la razón pura y de los aspectos prácticos, éticos, que corresponden a la razón práctica. Es decir, que la estética estaría fuera de todas esas cuestiones y que las artes, entre ellas, como nos interesa a nosotros la arquitectura, deberían ser juzgadas desde este punto de vista, incluso, dice Kant, con independencia de su existencia. Incluso el hecho estético puede suceder con independencia de la existencia del objeto, basta con una representación. Y más, digamos, jocosamente, dice Kant, el hambre, dice, es el mejor cocinero. Es decir, todos creemos que lo que es agradable
es bueno si tenemos hambre. Por lo tanto, es mejor que no tengamos hambre para captar, digamos, la bondad de un plato. Es decir, ahí está, digamos, con esa metáfora está desgajado, digamos, el apetito, ¿no? del juicio estético. Y por eso va a decir después Gadamer, la arquitectura es la mejor de todas las artes para discutir esta cuestión, porque precisamente en la arquitectura es muy difícil lograr una conciencia estética completamente depurada de otras cuestiones, porque ahí está siempre la utilidad de la arquitectura como asunto que inhibe, digamos, un pleno desarrollo de una conciencia estética. Dice él, lo cual no quiere decir que en la historiografía no suceda. Y el otro gran aspecto criticado de la doctrina kantiana, de la doctrina estética kantiana, es la noción de genio. Es una noción muy curiosa. Yo mismo reconozco, volver a leerla en Kant es volver a descubrir un territorio muy extraño, porque la idea de genio en Kant es la idea de un personaje, así que puede crear belleza, pero cuyas motivaciones, sus armas y su origen como creador de belleza no pueden ser comprendidas. Es decir, que viene de una pura iluminación que da el mundo, la naturaleza o quien sea, y dice con comparación muy extraordinaria, Kant, no Gadamer, dice, un genio es Gadamer, un genio es Homero. De Homero no, digamos, está ahí, pero Homero no pudo explicar por qué escribió lo que escribió, no pudo tener discípulos, no pudo enseñar, lo único que podía hacer era crear genialidades estéticas, en este caso literarias. Y la contrafigura, que es la contrafigura, claro, de la razón pura, es Newton. Dice, Newton de ningún modo puede ser calificado como genio, porque Newton, dice Kant, dice Newton, podía producir lo que produjo, pero además podía decir por qué lo había producido, podía explicar por qué lo había producido, y podía tener discípulos a los cuales informar de los procedimientos y secuencias de producción de esa, pongamos, sus teorías físicas, cosa que el genio nunca puede hacer. Es decir, solamente puede haber alguien que se pone cerca y de algún modo es, digamos, casi diríamos por ósmosis o por transmisión incorporal, inalámbrica, descubrir que él también es un genio y empezar a producir lo suyo, pero ni siquiera imitando al genio, porque aparece otro. Es obvia las alusiones que uno quiere hacer entre esto y los procedimientos didácticos en la enseñanza de la arquitectura. Y por fin, el último punto que me interesaba destacar era, cosa que fue objeto de una presentación mía en el taller la semana pasada, que los objetos en el mundo de las ciencias naturales, los objetos particularmente lo artístico y lo arquitectónico, deben ser observados tanto en función del contexto que dio lugar a su constitución y deben ser observados, y por eso digo también aguas abajo del río de la historia, en función de los nuevos contextos a los cuales esa obra asiste y que por lo tanto le permite, o mejor dicho, le impide seguir, como dice Gadamer, impertérrita, porque también es afectada porque el río de la historia sigue corriendo y ya nunca puede volver a ser exactamente lo mismo que fue en el momento en que se constituye, ¿no? Que se edifica en nuestro caso. Bueno, por último quería decir, ahí con las fotos del personaje, que bueno, lo que se propuso él, como ponemos en el texto, es lo que dice ahí. Obviamente detrás de todo esto está la sombra de Heidegger, pero me gustó la última frase porque dice, quiero hacer lo que tengo que hacer en la medida en que de un modo u otro logro abarcarlo. Y permítanme parafrasearlo a mí y decirle que lo que produje acá, lo produje en la medida que yo puedo entenderlo, que siempre es una medida relativa. Bueno, eso es todo por mi parte. Bueno, buenos días ante todo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al instituto y particularmente a
a Mario para comentar este trabajo. En realidad lo primero, mi primera reflexión es con respecto a que la relación entre filosofía y arquitectura nunca fue fácil, o al menos en general suele ser simplificada. Y acá es inevitable para mí una anécdota que tiene que ver con nuestro amigo Eduardo Gentile, en una maniobra habitual, que es recorriendo una librería, en este caso en Nueva York, ¿no? Gruesos volúmenes de distintas disciplinas, y ve unos libros minúsculos, muy delgados, que decía Filosofía para Arquitectos, ¿no? Era una serie de Filosofía para Arquitectos donde cada volumen iba recorriendo precisamente algún pensador. Yo en realidad podría decir que en lo personal tampoco soy demasiado ajeno a esa caracterización, dado que mis visitas a la filosofía no son en todo caso ni asiduas ni profundas, con lo cual la elección de Mario es al menos temeraria o ingenua. Pero realmente el trabajo me resulta reconfortante por varias razones. Una, porque de alguna manera creo que la lectura y el análisis de Gadamer es una excusa, en todo caso, un expediente para recorrer aspectos muy interesantes de lo que hace a la arquitectura y sus validaciones, ¿no? por parte tanto en el ámbito disciplinar como en un ámbito más del sentido común. Entonces, bueno, realmente estas repercusiones que hablas son relativamente sesgadas de Gadamer se amplifican, entiendo yo que se amplifican precisamente a partir de este artículo. Entonces, lo que encuentro básicamente en este artículo es que lleva como una instancia, precisamente, paradójicamente, de método, cuestiones que siempre están de alguna manera circunvolando la cuestión de la arquitectura y la historia de la arquitectura y el arte, como bien titulás este segundo apartado. En ese sentido, el concepto de Bildung es esclarecedor con respecto a lo importante que es una suerte de formación integral que no tiene únicamente que ver precisamente con las instancias formales para poder tener en definitiva una visión del mundo. Y ahí es donde de alguna manera nos remitimos a ese ámbito alemán poblado de personajes vinculados particularmente a la historia, a la exploración. Después voy a hacer un apartado en particular a la arqueología, que requieren precisamente de esos dos componentes, ¿no? La idea de una fuerte afirmación de una identidad local para, en definitiva, después entender lo universal, pero negándolo, en definitiva viendo en cada expresión de eso que está por fuera de las fronteras como expresiones también locales. En ese sentido es muy esclarecedor, y más allá de que lo usemos cotidianamente en Historia 1, el caso de las catedrales, ¿no? Que en definitiva son puestas en general como una expresión de la cultura arquitectónica universal, en todo caso occidental, y en definitiva tienen cada una de ellas cierto provincianismo, ¿no? en su gestación, en su génesis, en su desarrollo y después también en su interpretación. Así que esta idea que parece estar siempre latente y ¿no? Hoy se diría, o hace un tiempo, de lo local y lo global, también me lleva a pensar y de alguna manera hacer una hermenéutica, una exégesis de la obra de Mario, donde precisamente desde el inicio hasta la contemporaneidad están basadas precisamente
en esa idea, ¿no? Digamos, de una formación intrínseca, individual, local, para abarcar problemas del mundo. Entonces, veo en esto, obviamente él no lo dice acá, uno podría decir, ¿cuál es el interés de Mario Sabugo en este ámbito filosófico, o en todo caso, este ámbito filosófico termina explicando buena parte de la obra de Mario? Con esto me remitía particularmente particularmente por ahí como expresión más acabada, su propia tesis, ¿no? Que abarca algo un fenómeno más que local, uno podría decir a veces hasta barrial, pero que para ser interpretado necesita precisamente de un ámbito mucho más amplio de conocimientos, de relaciones y demás. Y esta idea, digamos, que se consolida, ¿no? Esta idea prácticamente que se consolida en el siglo XIX de poner en extremos dialécticos dos tipos de ciencias, que Mario se remarca, se diferencia en todo caso en el objeto y no en el método, también nos lleva a repensar, digamos, uno lo empieza a repensar desde el principio, él después lo afirma hacia el final, precisamente la dificultad de evaluar la historia. Cuando digo la historia me estoy refiriendo a las investigaciones, a los proyectos de investigación, con parámetros que en definitiva devienen de esta relación o este estatus de las ciencias naturales. ¿No? La necesidad de una hipótesis anticipativa. Y acá, bueno, inevitablemente tengo que ser autorreferencial, porque hace varios años nos invitaron a unas jornadas para becarios donde cada uno explicaba la idea era explicar como el método de las investigaciones, ¿no? En todo caso, todo ese rango, hipótesis y demás. Y yo había escrito hace un tiempo un extraño libro para lo que es mi producción o mis intereses conocidos, que tenía que ver con la historia de la radio. Se llamaba Historia Técnica, Social y Estética de la Radio en Argentina. Entonces, donde explicaba que en realidad no había surgido, o sea, después obviamente había algunas hipótesis, pero que había nacido de un interés personal que tenía que ver con la actividad de mi padre, que armaba y reparaba radios, y que me llevó a pensar que iba a estudiar física o ingeniería electrónica, pero después, bueno, finalmente recalé en la arquitectura. Entonces, eso digamos, ese tipo de producciones que están, creo, presentes en todos, y en algún momento del desarrollo, cuando se nos permite ese grado de libertad, está fundado precisamente en esta idea de la historia como una ciencia del espíritu, usando la terminología, y no en el sentido de las ciencias naturales, ¿no? La importancia del contexto. Cuando yo digo que este texto sirve para explicar una serie de cuestiones que circulan, uno puede decir, bueno, sí, lo típico, explicar la obra de arquitectura en relación a su contexto de producción, o la obra de arte. Y curiosamente, cómo esta idea de las ciencias del espíritu termina ya en pleno siglo XX, podríamos decir en la segunda mitad o recién hacia fines del siglo XX, repercutiendo en las ciencias naturales, donde, por ejemplo, los museos que tienen de ciencias naturales un claro carácter positivista, clasificatorio, que me encanta, dicho sea de paso, se vieron en estas últimas décadas en la necesidad de contextualizar precisamente esos objetos, ¿no? Lo cual en general tiende a ser estéticamente bastante calamitoso, ¿no? Digamos, para entender, por ejemplo, nuestro típico animal prehistórico, ¿no? El antecedente de la murita, tener que poner pajas bravas, silo pampeano y demás, ¿no? Con lo cual lo didáctico
se transforma en escolar, ¿no? Con lo cual, bueno, parece ser una venganza de una ciencia hacia otra. Tengo que hacer algún alto para ordenarme en los apuntes, pero que cuando vamos a este plano, que siguiendo el ordenamiento del texto y que hizo recién Mario, este tema que yo un poco traducía, lo del sabio y el erudito, en la experiencia de vida, la calle versus la academia, que es un tema que me apasiona a veces más allá o específicamente fuera del ámbito de la arquitectura, por ejemplo en la literatura y en la música. En la literatura es muy gráfico en cuanto a que, a diferencia, ¿no?, de la arquitectura, en general los escritores que triunfan, escritores y escritoras, son ajenos a las facultades, a los institutos y demás, lo cual siempre eso es una tensión. Me remito con un caso anecdótico, por ejemplo, a Osvaldo Soriano en su momento, ¿no?, que se los invita a una facultad y termina eso en un escándalo, porque en definitiva son dos mundos contrapuestos, cada uno con sus lógicas, y donde muy excepcionalmente aparece alguien de la academia alcanzando un conocimiento por parte del público y viceversa. Y es muy notorio, aunque menos conocido, a veces más invisible en el ámbito de la música, ¿no?, donde hay una formación clásica o una formación musical clásica detrás después de músicos populares que en general se encargan, si no de desmentirlo, de no hacerlo aparente, ¿no?, salvo cuando viene algo, ¿no?, digo, la reciente muerte de Cacho Castaña lleva a un tipo que tenía una formación musical bastante tradicional, muy alejada del paradigma de ser producto de la Universidad de la Calle, ¿no?, como le dieron un diploma, creo que la ciudad de Buenos Aires. Después, entre los muchos ensayos con respecto a los Rolling versus los Beatles, digamos, si bien después terminaron dando una imagen, los Beatles de chicos buenos y los Rolling de chicos malos, digamos, los antecedentes formativos y particularmente musicales de cada uno son prácticamente lo contrario, ¿no?, más de señoritos de los Rolling y más de tipos de la calle, todos con alguna buena formación musical, en el caso de los Beatles. Y en el caso de la arquitectura, para no apartarme demasiado de la disciplina, bueno, y acá un poco también me adelanto a la idea de genio, ¿no?, el propio Le Corbusier, digamos, la idea de a veces reivindicar o soslayar el hecho de que no haya tenido un título, de que no haya pasado por realmente por una formación habitual, y de ahí empiezan las interpretaciones, ¿no?, un poco como, bueno, ¿de dónde viene ese genio? Era porque el padre diseñaba esferas para relojes, entonces esa minuciosidad, el mecanismo, o sea, todas esas relaciones que se van tejiendo. Y es algo que sigue no siendo ajeno, por más que podríamos decir el carácter profesional de la arquitectura lleva a que tenga que haber una formación, un título para ejercerla, se sigue coqueteando con este tema de el genio versus el producto de la academia. Y para eso doy unos casos que refuerzan el comentario que hace Mario con respecto a Virasoro. Empiezo con uno cercano, Clorindo Testa, ¿no? En una entrevista dicen, bueno, ¿de qué revista se nutría, compraba? Y, típico de su humor, dice, el Automóvil Club Argentino, ¿no? Esa era la revista que él recibía. Hace poco, Alejandro Aravena inició su exposición en La Plata, prácticamente aclarando que no tenía ningún título de posgrado, ¿no?, como una
presentación. Y dentro de este ciclo, los peruanos Sandra Barclay y Jean-Claude Cruz, ante la pregunta de por qué no daban clase en una facultad distinta a la que se habían formado, bueno, ahí se abrió una crítica a la facultad donde se habían formado y a declarar que prácticamente se consideraban autodidactas, ¿no? Como que todo lo, digamos, no es que se pongan en situación de genios, pero sí de notoriedad dentro del campo de la arquitectura, en realidad era producto de una construcción autónoma. En el campo del arte, esto, bueno, es muy interesante cuando citás ese párrafo, dice ¿qué es el arte? Entonces dice, bueno, puede responderse bromeando que ya la pregunta también implícita una concepción. Yo acá anotaba, si uno preguntaría ¿qué es eso al ver algo? Y bueno, hablando también de mundo de autodidactas, Picasso era el típico personaje que decía que bueno, para que su arte no había que interpretarlo, que explicarlo, que no hacía falta los exégetas, sino en definitiva, o sea, que la gente lo mire, le guste o no le gusta. Y esos caminos, a veces estos cruces tan circunstanciales, confieso, Mario, sí. He empezado a leer este texto en mi viaje de regreso desde Córdoba, donde tuve una experiencia que fue iluminada a la luz de estos comentarios. Tenía una deuda maligna, ¿no? Ir a visitar el Museo Carafa para verificar que realmente, o sea, el prejuicio que me había formado de él, ¿no? Como obra que para nada me entusiasma. Por suerte verifiqué la hipótesis. Claro, y uno entra a ese ambiente, a veces de arte tradicional, otras veces no tanto, de arte moderno, lo recorre, entonces llego a un espacio donde veo una instalación, o sea, lo que yo pensé que era una instalación, porque estaba como imbuido de ese sentido, porque eran un par de escobillones con un mango de esos, yo tengo uno que vienen plastificados, floreados, sí, muy prolijamente dispuestos, un lampazo sobre una baranda, pero esto lo juro, sobre esta mesa, mi primera sensación es que era una instalación. Y después no, era los implementos de limpieza prolijamente puestos a secar por la persona que hacía la limpieza. Entonces, estos límites son bastante difusos, bueno, y estas cuestiones precisamente lo iluminan, ¿no? Digo, tiene que ver con esto del sentido común, que los italianos, claro, lo adjetivan ya directamente. Común puede ser bueno o malo, cuando uno dice buen sentido es positivo. Y acá uno podría decir, bueno, cuando hablas de la crítica de la conciencia estética en Bourdieu, que el éxito del impresionismo, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con esa comprensión, o sea, ese entendimiento desde lo popular, o hasta en otro campo, la utilización del neoplasticismo. Uno podría decir vacío de contenido, pero es algo muy pregnante que después termina convirtiéndose en indumentaria, en publicidad, y que, bueno, difícilmente pasa con otras expresiones. Te faltó la chicana, me quedé con la duda, pero justo la mencionaste con algo que me fascinó, que es cuando hablas de la idea de la necesidad la necesidad para, por ejemplo, para comprender la poesía escandinava antigua es recomendable haber tenido la experiencia de haber navegado por el Mar del Norte en medio de una tormenta, ¿no? Esto también explicaría, digo yo, la necesidad de los historiadores de la arquitectura de conocer las obras, los lugares sobre los cuales se habla. Por eso es tan caro ser profesor de historia, ¿no? De la arquitectura. Sobre todo uno. Bueno,
Y después, bueno, vos hiciste recién también especial referencia a esta cita. A mí me toca muy de cerca porque detesto los programas de cocineros, cuando dice que el hambre es el mejor cocinero, y en esta, cada uno es también producto de su formación y de su época, no dejan de enojarme ver ese regodeo con la comida. No es que haya pasado hambre, pero uno sabe que existe. Bueno, me estoy excediendo un poco. Y voy ya cerrando con algo que seguramente, obviamente, no lo tenés presente cuando hablas del río de la historia. Para mí decirme el río de la historia, y es la pintura de Thomas Cole, que es el sueño de un arquitecto, o el sueño del arquitecto, donde están precisamente las obras de arquitectura prolijamente alineadas a lo largo del curso de ese río que es el tiempo de la historia, y aparte separadas un poco en Oriente, en Occidente o en África, o sea, todo el resto y Europa. Y esta figura de casi medio como de tsunami, contrapuesto que tiene también un poco que ver con el ángel de la historia, bueno, ubica a la arquitectura en esa cuestión, bueno, del antes, del durante y del después. Y por último, y también acá hago una referencia muy absolutamente temporal, porque precisamente una reunión del área de arquitectura que se realizó ayer en nuestra facultad, obviamente salió el tema de lo troncal, y ahí es inevitable reconstruir la imagen mental construida por Sabugo de el tronco y el follaje, ¿no? con respecto a esta idea de lo principal y de lo accesorio. Y en definitiva, las últimas conclusiones tienen que ver con los grandes problemas que afronta la enseñanza de la arquitectura, y particularmente de la historia de la arquitectura en las carreras de arquitectura, ¿no? Cuando te referís a los grandes lineamientos de las acreditaciones, que es cierto, parecen ser como esos criterios cuantitativos, pretendidamente objetivos, contrarios a esta formación. Y veo dos, o sea, por lo menos desde mi óptica y desde mi práctica, dos, no sé si esperanzas con respecto a esta idea de superar los lineamientos de las acreditaciones, superar los planes de estudio necesarios pero no suficientes, y encima en el marco de la numeralidad, que es un término que se usa contemporáneamente un poco como para sacar la carga negativa de masividad, y que tienen, a mi criterio, por lo menos en nuestra práctica, dos puntos extremos. Uno que es la consideración de los conocimientos predisciplinares, ¿no? Que ha tenido un amplio desarrollo en la pedagogía, que no siempre es aplicado. Que uno podría decir, bueno, está presente quizás en todas las formaciones, pero justo hay dos donde son casi inevitables. Una es donde tomamos la mayoría de las metáforas, la medicina. Cualquier estudiante, cualquier ingresante llega con conocimientos predisciplinares porque se lastimó, porque lo operaron, por todo lo cotidiano. Y en el caso de la arquitectura también, que es lo que lleva, en definitiva, esos conocimientos predisciplinares, que en el caso de no haber abordado la carrera siguen creciendo, hacia que la gente prescinda precisamente de los arquitectos. Entonces eso es algo que consideramos. Y la otra cuestión que me parece interesante para transgredir este orden es la práctica del proyecto final de carrera, donde invitamos a los estudiantes que lo hagan sobre un edificio de su lugar de origen.
¿no? Trabajamos sobre preexistencia, y eso en general es lo que termina precisamente combinando el galpón del ferrocarril de Trenkelauken con la cultura arquitectónica universal a la paz o no. Y por último, y ahora sí, termino, esta idea de que no quiero ponerte a nivel de genio, o sea, acá para congraciarme con la audiencia y con vos, pero digo, en definitiva, estas barreras entre lo único, la genialidad y la cotidianeidad son vencidas precisamente por determinadas figuras que tienen erudición, que en esa erudición combinan ese proceso formativo con la academia, pero que rodeado también de originalidad y de novedad, hace posible que haya discípulos, que haya seguidores, que haya una determinada forma, por ejemplo, de ver la historia de la arquitectura, que pueda ir más allá inclusive de esas propias figuras. Entonces, este texto me ha servido para conocer una interpretación de Gadamer que, confieso, no lo tenía, sí a través de él, de una revisión de los filósofos alemanes, pero sobre todo de esta posibilidad que abrís con este artículo de vincular ese mundo ya alejado en 2 siglos de los problemas que aún siguen vigentes en la arquitectura y particularmente en la historia de la arquitectura y su enseñanza. Así que, gracias. Agradezco, Mario, también la participación. Me sumo a las palabras de Fernando en el sentido de que no soy una persona muy avesada en las cuestiones de la filosofía, así que, veamos, es igualmente imprudente mi participación acá. Trataré de hacer algunas lecturas que sí hice cuando me acerqué al texto, porque, digamos, corro con la ventaja de conocer y haber, digamos, hablado últimamente algunas cosas con Mario que casualmente se ven reflejadas en el texto. Por lo tanto, el texto es parte de todo un proceso que no comenzó, digamos, inmediatamente. Cuando vi que el texto trataba sobre Gadamer, que tampoco lo tengo muy digerido, bueno, el desafío fue, digamos, leerlo y conocerlo, pero de cualquier modo pude, a medida que iba leyendo el texto, ir notando o ir viendo ciertos guiños sobre ciertas obsesiones que Mario viene trabajando hace mucho tiempo. Y, digamos, como comentario personal, yo no sé si Mario lo recordará, pero cuando asumí el cargo de adjunto en la cátedra, Mario me regaló un libro de Feyerabend en contra del método. Así que, digamos, en algún sentido estaba armado el circuito desde hace tiempo. Y me parece que ese es el punto, digamos, de obsesión o de trabajo que viene manteniendo Mario como una correlatividad en sus discusiones. Y yo me preguntaba por qué Gadamer y no otro autor, por qué, si el tema es la hermenéutica, no otro, no Habermas, o, digamos, no hablar de la hermenéutica en términos generales y sí circunscribirse a Gadamer, ¿no? Leyéndolo un poco más de cerca al autor en cuestión, fui detectando estas cuestiones, esta polarización que arma y esta filiación que él fue haciendo, digamos, primero en su propia formación, digamos, de raíz kantiana, y después ese giro que pega hacia Hegel vía Heidegger. Y en ese sentido ahí sonaba o resonaba alguna cuestión vinculada con el método,
Y el punto de contacto me parece, entre Gadamer y la arquitectura tiene que ver con esta relación que hace entre arte y arquitectura. Mario dice, yo voy a trabajar con Gadamer en la medida en que voy seleccionando algunos pasajes significativos. Entonces hace un recorte de esta relación entre arquitectura y arte que voy a retomar más tarde, pero sí me parece como para comenzar a tratar de comprender el discurso en la narración de Mario. Hay algunas cuestiones, digamos, que fue marcando, que se condensan en la idea de la tradición. Y eso es lo que a mí me resonaba continuamente cuando iba leyendo el texto. La noción de Bildung, la noción de sensus communis, la cuestión de la conciencia estética o la contracara de la conciencia estética tienen que ver con esta idea de una tradición. Y entonces la pregunta es, inicialmente, ¿qué es esto de la tradición? Y de inmediato pensé en la historiografía, que es una noción que está incluida en el título del trabajo y que es como el punto de convergencia. No pude más que evitar pensar que la historiografía clásica de la arquitectura está fundada sobre las bases de la historia del arte. Es decir, los textos más clásicos son de historia del arte. Y en ese sentido está esta idea del paradigma, y ahí, digamos, derivo a Paul Ricoeur, que es, digamos, que retoma la cuestión hermenéutica planteada por Gadamer, donde dice algo que me pareció interesante. Dice que el fenómeno constitutivo de una tradición tiene que ver entre la alternancia entre innovación y sedimentación, ¿no? Esta es una tensión, digamos, que implica lo nuevo, pero también la trayectoria histórica. Cuestión, la tradición que le costó a Gadamer la crítica de Habermas, en la medida en que Habermas dice que está, digamos, atado a la autoridad de la tradición, y en esa medida, digamos, hay una inhabilitación a cierta lectura crítica. Hay que entender que Habermas, digamos, tiene como una lectura, digamos, de base ilustrada, mucho más racionalista, y que Gadamer asume que, como derivado de las ciencias del espíritu, el arte tiene una forma de explicarse y de producir verdad autónoma e independiente de las lógicas del método científico. Yo lo que fui haciendo en gran medida es una deriva. Me parece que no lo dije antes, pero Mario lo dijo al principio. El texto con el que nos estamos enfrentando es un texto que presenta sus dificultades en términos de desafíos, y es un texto ensayístico. Por lo tanto, y bien comentado en el texto también está explicado, es un trabajo en proceso que, digamos, me parece que la mayor virtud es despertar estas derivas, incluso estas contradicciones. No pude más que derivar hacia la idea de invención de la tradición en Hobsbawm. Hobsbawm habla de esta tradición inventada. Dice que la tradición inventada implica un grupo de prácticas normalmente gobernadas por reglas aceptadas, abiertas o tácitamente, y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de la repetición. Y acá, digamos, si esto lo articulamos con la idea de Ricoeur, en la que, digamos, aparece esta tensión entre innovación y sedimentación en la construcción del relato. Ricoeur va a Aristóteles para entender cómo se arma la trama del relato, asumiendo que el relato es una fábula que en algún sentido se asienta, digamos, es una composición de hechos históricos de los cuales no podemos dar cuenta siquiera. Por lo tanto, la propia trama, el mismo relato, adquiere una autovalidación independientemente de los hechos históricos.
De modo que si estamos pensando en una tradición inventada y entendiendo que la trama al mismo tiempo es una autovalidación o una construcción a partir del discurso lingüístico, bueno, en todo caso toda invención, toda tradición es una invención o una ficción. A mí siempre me llamó la atención una definición de Viollet-le-Duc, cuando habla acerca de la restauración en el Diccionario Razonado de la Arquitectura Francesa, y dice: restaurar un edificio no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es restituirlo a un estado completo, restituir y estado completo que quizás nunca haya existido. Y acá de vuelta, digamos, estamos entrando por otro lado a la misma cuestión. Y me parece que ese es en algún sentido el desafío. Y la pregunta es, ¿cuál es esta relación entre el arte que plantea Gadamer? Gadamer, hay que decirlo, la arquitectura ingresa a Gadamer en virtud de que asume que es un arte estatuario. Es decir, es como un arte mayor que engloba a las demás artes. Y es un arte bifronte en la medida en que, o una disciplina bifronte en la medida en que se encuentra el desafío de producir espacio para habitar en el sentido más práctico de la acepción, pero al mismo tiempo de producir significados simbólicos y no menos importantes. Y acá entramos de vuelta a mí me llamó la atención el modo en que Gadamer, hace ingresar a la arquitectura en el campo de las artes, ¿no? Cuando inicialmente decía que la arquitectura estuvo atada desde el siglo XIX por lo menos a esta concepción o a esta vinculación con el arte. Habría que redefinir la noción de arte, pero digo esto y acá, lo justifico con una cita al arquitecto Otgeld, que en 1909 decía en la revista de arquitectura, a ver si lo encontramos, donde empieza el ingeniero termina el artista, ¿no? Fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y el ingeniero puede ser toda persona inteligente, mientras que artista, solo quien nació con la chispa divina, ¿no? Y ahí vuelve esta consagración del genio, que como decía Fernando y lo anticipaba Mario también, todos estos son imaginarios que corren subrepticiamente y de los que no podemos deshacernos fácilmente. Liscano en su texto sobre las metáforas, ¿se llama el texto de Liscano? Metáforas que nos piensan. Bueno, deshace este procedimiento por el cual se han cristalizado o consolidado algunas ideas medio incuestionables, o medio, si lo miramos con un solo ojo, y busca, y ahí me parece que es interesante este retorno y esta vinculación con el sensus communis, encuentra que en cada uno de estos postulados científicos, que adquirieron históricamente una validez, indiscutible, corren imaginarios populares. La inexistencia del cero en Occidente cuando China ya lo conocía como noción, pero porque respondía a una concepción filosófica de asumir, el vacío, ¿no? La ausencia, la nada, ¿no? Y a Occidente le costó un par de años llegar a concebir esa idea. Por lo tanto, a partir de la cuestión del arte y de la tradición, lo que me despertó el texto como punto de partida, y me parece que es lo interesante, es precisamente esa cantidad de canales que finalmente, corren por abajo, pero que están todavía muy abiertos.
Y cuando yo empecé a leer a Mario en este texto, me llamó la atención, en virtud de esta cuestión de la tradición, que el tono de la narración en Mario es un tono que tiene en algún sentido un grado de nostalgia, ¿no? Hay como un llamado, digamos, de volver a ciertos aspectos disciplinares, ¿no? De volver a lo autonómico o de transitar un límite, porque vos hablás de unas fronteras, ¿no? De reconocer estas fronteras. Decís en algún lugar, el sensus communis, bien lejos de las cantinelas interdisciplinarias, apunta a la más relevante frontera que separa todas y cada una de las disciplinas de aquellos imaginarios alternativos que se hallan en coexistencia, más o menos conflictiva con las representaciones instituidas. Y yo recuerdo que hemos tenido, incluso Fernando estaba en esa reunión, y no es casual que estemos los tres, digamos, compartiendo estas charlas. Hay más gente acá. Bueno. Lo digo por las dudas. Sí. Pero hemos hablado en algún momento, o nos has dicho indirectamente, comentado la intención de retomar la idea de la tipología en la arquitectura, ¿no? Creo que dijiste algo así como, estamos produciendo en el instituto muchos textos que están navegando aguas afuera, pero todavía, digamos, es necesario a lo mejor volver, ¿no? a las... Sí, digamos, se juega, me parece, consciente o inconscientemente esa cuestión. Y esto es algo que a mí me pasó particularmente cuando escribí mi tesis de maestría. Tanto mi tesis como las investigaciones que hacemos dentro del instituto, en el grupo, en el programa de investigaciones heterotópicas, que están más vinculadas a una historia cultural o a historias que, digamos, rozan con otras áreas disciplinares. Esta es una pregunta que también nos volvía continuamente y conversábamos continuamente. La pregunta es, ¿estamos navegando hacia las áreas de la antropología, de la sociología o de la filosofía? Y la pregunta es, ¿qué es lo que podemos aportar desde la arquitectura como arquitectos a estas historias que fueron ya estudiadas o planteadas de la sociología, antropología u otras áreas, pero que todavía la arquitectura tiene algo para ofrecer? La pregunta es, ¿qué es ese algo que tiene la arquitectura para ofrecer? Y hay un retorno ahí a la pregunta del método, de la metodología, incluso de la epistemología de la arquitectura para revisar. Así que me parece que muy bien puede, digamos, retomarse esta cuestión a partir de ahí. Y para ir cerrando, y para ir pensando incluso algunas alternativas para retomar, también me vino a la mente un texto que leí hace poco de Latour, y él habla de las humanidades científicas. Lo que pretende hacer Latour, precisamente, es romper esta coraza de autonomía que supuestamente tiene la ciencia ante el mundo, ¿no? Esta ruptura entre un mundo, digamos, enquistado en la imaginación del laboratorio y lo que ocurre afuera, ¿no? Él dice, lo que yo trato de hacer es trabajar en el campo de los estudios sociales, social studies en inglés, o la sociología de las ciencias. Podemos agregar las sociologías de la tecnología, que en el ámbito del diseño industrial se viene trabajando, o nos parece apropiado, porque permite entender la noción de usuario o de estos procesos del diseño, digamos, independientemente del genio creativo, ¿no? Entender que hay personas reales, hay problemas reales, y incluso problemas reales para los diseñadores, y que el conocimiento es una construcción colectiva. Entonces, Latour apunta a esto. Él dice, social studies en inglés, la definición en francés de estudios sociales se aproxima a la idea de epistemología. Pero dice, yo prefiero trabajar la idea de estudios sociales porque
la epistemología sigue encargándose de extirpar de las ciencias toda conexión con el resto de las disciplinas. Y me parece que es esa frontera la que insinúa, desde mi punto de vista, Mario en el trabajo para seguir trabajando. ¿Puedes decir el título del librito de la Sí, se llama Cogitamus. Cogitamus, ahí está. Sí, porque con Cogitamus lo que plantea, digamos, en contraposición a la idea de cogito, famoso cogito ergo sum, es la pluralidad en la construcción del conocimiento. El cogito es yo pienso, cogitamus pensamos. Por lo tanto, digamos, hay una lectura mucho más de interpretación abierta, digamos, en los contextos de producción y de conocimiento y de saberes. Por último, y no menos importante, a mí me quedó picando o me quedé con gusto a poco de, digamos, revisar la cuestión historiográfica. Cuando leí el título me pasaron dos cosas. En primer lugar, asumí que iba a ser como una lectura estricta de Gadamer, y en segundo lugar, asumí que iba a haber un análisis de la historiografía, de la arquitectura, que me parece que es el paso siguiente, y me parece que, digamos, el paso siguiente es darle espesor al significante de historiografía, porque, digamos, y a buen tino, Mario todavía sigue indagando y discutiendo sobre, digamos, algunas cuestiones imaginarias en torno de los saberes disciplinares del campo, en los que interpelás a los arquitectos, la cita Virasoro, pero también interpelás a los historiadores, aparece Sevi. Es decir, hay un conjunto de actores muy amplios que tal vez en esta primera etapa es provechoso porque abre un campo, tal vez en una segunda instancia sería más conveniente circunscribir esta noción de historiografía para poner, digamos, enfrente un interlocutor, digamos, más concreto, más bueno, esto que vos me enseñaste desde hace mucho tiempo, el construir al adversario, ¿no? Construir un adversario, en este caso, más preciso. Por lo demás, me parece que, digamos, el texto tiene esta gran capacidad de despertar el interés y abrir un campo que, bueno, es muy, muy vasto. A mí hay algo que me llamó la atención, por último, que tiene que ver ya con la construcción de la narración. Cuando yo leía los subcapítulos del texto, aparecen las categorías que vos extraes de Gadamer, y en algunos momentos aparecen en la deriva, en esa misma jerarquía de categorías, por ejemplo, Pierre Bourdieu, ¿no? Lo cual, debo decir, me hizo un poco de ruido porque están puestos como en la misma jerarquía de la lectura de Gadamer, tanto Bourdieu como Kant. Cuando yo los hubiera pensado, a lo mejor, no sé si como notas al pie, pero en otra jerarquía de la construcción de la narración. Bien, no es mucho más. Agradezco la posibilidad de poder conversarlo y la seguimos desde luego ad eternum. Esto es algo que empieza acá y no termina fácilmente. Brevedad, como pidió Rodolfo. Solo 3 o 4 puntos que quiero marcar. Veníamos hablando con Julio cuando veníamos en el tren que es un trabajo que merece una doble lectura, y creo que es así, digamos, es un trabajo
con muchísimas propuestas, con muchísimos conceptos y con muchísimas abstracciones también, que merecen justamente esa doble lectura, ¿no? Y por tomar un párrafo del texto de Mario, vinculado con el genio kantiano, que dice que el genio es un talento natural excepcional cuya cualidad por excelencia es la originalidad. Esa originalidad del genio es ejemplar porque funciona como regla o modelo ex post. Y también dice que el genio no deja alumnos, no deja sucesores, y que el genio tampoco enseña, y tampoco, entiendo yo, se lo propone, ¿no? Esta es una pregunta que también te quiero hacer, si el genio en algún momento se propone, o no se lo propone, o no puede, o no quiere, de acuerdo con tu punto de vista. Y eso lo relaciono, bueno, naturalmente con lo que dijiste antes de las ciencias racionales y las ciencias del espíritu, ¿no? Y preguntarte si bueno, eso lo dice Kant, ¿no? Que no hay genios en las ciencias naturales. Y que si pensás como Kant, y si pensás que los genios se dan solo en las ciencias del espíritu, y si se dan también en la arquitectura, teniendo en cuenta que los arquitectos tienen formación académica, ¿no? Y si ves una contradicción en eso. Y también quería preguntarte si dentro de análisis los genios tienen sentido común, ya que mencionabas el sentido común, que es algo así como el Mar del Norte que vos dijiste en tu charla, más o menos. Y también me quedo con un concepto de David que dijo que la arquitectura es bifronte porque tiene un utilitarismo, por eso es una palabra que vos usas en el texto, y también es conceptual, ¿no? Los comentarios y la pregunta que quería hacerte. Me acuerdo que Horacio Jorge Pando, el nombre de esta sala, cuando le preguntábamos por qué no le gustaba la palabra arte para incluir a la arquitectura, bueno, una contestación que lo oí que va muy en línea de lo nuestro ahora, es no era un asunto taxonómico, hermenéutico, sino que decía que la palabra arte remitía a una cosa aristocrática, platónica, del genio, el artista, digamos, el artista como un genio, que es una dirección en lo que va la construcción del adversario, como dices vos, que creo que hace Mario, que es a qué se opone, ¿no? Y a una cosa que parece que se opone por lo último que dice es de esa concepción aristocrática de la materia troncal en arquitectura, que el carisma del profesor, del nombre del profesor en la cátedra, es decir, es una gran tentación. Yo en la facultad empecé como docente de Moro, cátedra de arquitectura, y siempre tuve envidia y ganas de pasarme a ser docente de historia, ¿no? A pesar de que estaba muy, muy, muy cómodo con Moro. Y era un poco por esa incomodidad, o sea, ese concepto de que había una fantasía aristocrática. Y yo, digamos, todo este trabajo, partiendo de Gadamer y todos estos filósofos, parece que va a construir una relación entre, como pone Sansevi, que historia de la arquitectura y arquitectura es una misma cosa, un poco no. Es un poco lo que a mí me gustaba de los docentes de historia de la arquitectura, que me parece que enseñaban arquitectura. Bueno, y la otra, es decir, concretamente en todo términos alemanes, etcétera, el término de ciencias del espíritu como oposición a ciencias de la naturaleza
no sé, también requeriría, no sé si es una terminología, ese espíritu, esa palabra espíritu, etcétera, que ahora nos dice algo, que también habría que analizar qué hay o actualizar ese concepto. Bueno, esa es la pregunta que dejo. Bueno, yo tenía algunos comentarios que son reflexiones porque me hizo pensar la exposición y también los demás comentarios en la propia práctica, ¿no? Hay una pregunta por la propia práctica que tiene que ver con objetivarse uno mismo como investigadores. Entonces, algunas cuestiones sobre el objeto, ¿no? Este objeto que no permite aplicar los métodos de las ciencias naturales. Pensaba ahí, en relación con la idea de comprensión, la cuestión de la empatía, sobre todo cuando ese objeto que tenemos enfrente o que vamos a entrevistar, y esto es algo que alguna vez me has comentado a propósito de mis trabajos, tiene una alta reflexividad sobre la propia práctica. En que este es un desafío que cuando se trabaja con artistas o con intelectuales, con arquitectos también, diseñadores, que pueden tener una alta reflexividad y generar por momentos una empatía tal con el propio pensamiento, o todo lo contrario, pero que es necesario cuidar, ¿no? Digo, como una especie de vigilancia epistemológica, lo Bourdieu, y de no, porque muchas veces el objeto nos dice aquello que queremos escuchar o que nos parece tan elaborado que, digo, reproducirlo sin más puede ser un problema. Y ahí me parece una alerta que lo vinculo también con el sentido común. Este sentido común, me acuerdo que en sociología nos decían el peor de los sentidos, ¿no? Y uno de los embates principales de la sociología es vamos a derribar el sentido común, ¿no? Entonces el sentido común, porque son visiones cristalizadas del mundo que reproducen la ideología dominante y que no nos permiten ver el conflicto, la desigualdad y tanto. Entonces, ahí es donde aparece el método científico al estilo de lo que propone la ciencia dura para poder cuestionarlo. Pero, digo, ese sentido común también es parte del propio investigador. Entonces, ahí voy de nuevo con cuidar ese lugar desde donde enunciamos. Estoy pensando mucho porque es en esa complejidad del objeto que hay que pensar también desde dónde enunciamos, desde qué sentidos comunes. Me acuerdo que hay una frase de Bourdieu, hay una parte en La miseria del mundo de Bourdieu que es genial, que es comprender. Al final, comprender, ¿no? Para trabajar los testimonios orales. Y él en un momento dice, me di cuenta después que la mejor informante de mi vida fue mi madre, ¿no? Por todo lo que en ese hogar materno ya había incorporado como visión del mundo y que después le permitió problematizarse. Entonces, en esa problematización del propio lugar de enunciación, me parece interesante poner atención. Y para cerrar, ¿no? Porque también pensaba mucho en esto de genio que despertó muchos comentarios, porque esto del no poder comprender al genio, ¿no? Las motivaciones que no se pueden comprender, que es también una discusión central con la sociología del arte de Bourdieu, por supuesto, pero de Becker, digo, como podemos pensar las determinaciones sociales de la innovación artística, incluso esa innovación que aparece como inexplicable, ¿no? Y podemos pensar también cómo hay determinaciones sociales para la creatividad y pensar siempre en relación con los otros, ¿no? En ese cruce entre la biografía, la estructura y la historia. Porque además el problema del genio, y con esto cierro, es que ha marcado toda una especie de escuela para contar la historia, que es la historia de los grandes maestros, ¿no? Esos nombres propios, las grandes genialidades que además son hombres, ¿no? Y que entonces se va contando la historia como una sucesión de esos nombres que fueron innovando y rompiendo y creando las condiciones para. Entonces me parece también otro alerta ahí interesante que se desprende del texto y pensar de allí también en esto de la obra en contexto donde surge y los contextos donde circula, y el problema de la recepción, un poco con lo que vos decías, que es un gran problema del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿quién lo comprende? ¿Por qué el público no se acerca? ¿No? En línea con lo de la escoba, hay una señora que trabajaba en un museo que decía, ¿esto es arte o lo tiro? A la señora que limpiaba, ¿no? Le preguntaba, ¿y esto es arte o lo puedo tirar? Entonces, claro, porque ahí hay una elección de los públicos por el arte del siglo XIX, realismo, bueno, entonces digo, me disparó un montón de cosas que, bueno, son comentarios para seguir pensando.
Yo la voy a hacer súper breve la pregunta. En realidad es más una pregunta que me hacía también mientras leía y cuando después escuchaba un poco. Y es, digamos, también que algo que Mario ha trabajado un montón, y cómo se relaciona todo esto con la noción de símbolo, ¿no? Porque en la actualidad de lo bello, que creo que es posterior, Gadamer habla del arte como símbolo, y de símbolo como eso que intenta completar como nuestro propio fragmento vital. Entonces, en ese sentido, también me preguntaba cómo se relaciona eso con esta idea de que el método científico no puede ser aplicado, pero sí puede ser aplicado en algún punto. Pero entonces ahí me parece que la pregunta por el símbolo también es una pregunta que estaría bueno quizás incorporar. No, yo simplemente no puedo. Yo agradezco todos los comentarios, algunas preguntas, otras invito, por ejemplo, a Jorge a andar a leer la crítica del juicio de Kant, a ver lo que dice. Es una cosa que yo he hecho, una especie de una vulgata, al fin y al cabo, digamos, una simplificación que permita introducirlo en una reflexión sobre el problema historiográfico. Pero creo que sobre lo del genio que varios mencionaron, hay mucho para excavar, como diría Daniel Schavelson, y en particular quiero decirle a Carlos Jiménez que en el seminario anterior presentó la cuestión de Testi-Glusberg, que por lo menos a mí, como yo ya venía embalado con este asunto, alguien dijo, fuera de cámaras, creo que fue Matías Gigli, dijo, Glusberg habló porque Testa nunca habló. Y yo dije, genio, nunca habló. Claro, porque esa es la clave, y yo, francamente, yo no me aventuraría a decir que el genio habla porque no quiere, no puede, no habla. Ese es el punto. Casi podíamos establecer una regla fácil, que es el que habla no es genio y el que no habla sí. Aunque Alejandro Dolina diría, no alcanza con no hablar para ser genio. Hay mucha gente que no habla y no es genia igual, ¿no? Diría Dolina, ¿no? Un tipo de jugada de Dolina. Eso vale también para lo que decías vos, Daniela, muchísimo. Sobre lo que dijo Joy, es otro asunto. Acá no trabajamos el tema, hoy no vendemos temas simbólicos, así que hay que pensar. En cuanto a las más exploraciones historiográficas, bueno, acá tenemos gente que se está ocupando de eso, que dará cuenta de la cuestión, que son Joy con la cuestión de los estilos y Juanjo con la cuestión de la narratividad. Así que pregúntenle a ellos, ellos están trabajando en la historiografía. ¿Quieren que haga todo yo? Se puede. Eso de, ¿esto es arte o lo tiro? ¿Lo escuchaste? No, lo vi, lo dijo una chica que trabaja en el museo. ¿Pero lo escuchaste? Lo tuiteó. ¿Esto es arte o lo tiro? Sí. Es extraordinario. Tengo el tuit guardado porque lo uso para dar clases. Yo tengo la foto de los cepillos. Claro. Con vos. Ahora me voy a tomar... Ahora me voy a... Dice, esto es un arte tan malo que merece ser conservado. Se llama bad art. Claro. Así que no, yo voy a hacer 3 o 4 comentarios, todo es muy interesante, me lo guardo. Básicamente, bueno, siguiendo con los escobillones en el Carafa, en eso, digamos, esa anécdota hubiera hecho la delicia de Tom Wolfe. Sí. Y particularmente hubiera sido estudiado por Bourdieu, porque ahí el punto clave de todo ese asunto, y tomando, Bourdieu dice algo muy parecido a Gadamer, lo que pasa es que Bourdieu explota ese filón desde el punto de vista sociológico y el otro punto, pero al final llegan al mismo lugar, que es el problema de la distinción social. Y el punto, lo que diría Bourdieu ahí es, vos dudaste porque tu código, vos tenés el código, entonces como mínimo dudaste, mientras que una persona del común hubiera dicho, esto es arte, lo tiro. Digo, más fácil que lo tuyo, ¿no? Y otra directamente, que ni fuera ni profesor ni empleada del museo, agarraría los escobillones y se los lleva, sin más. No se preguntaría si es una performance. Entonces digo, lo que dice Bourdieu es quién tiene y quién no tiene el código, es la distinción profunda, ¿no? Y esa distinción tiene un soporte de carácter, digamos, social, histórico. En realidad, cuando Gadamer y otros, insisto, en Croce, hablan del sentido común, están tendiendo a disolver la distinción de códigos, porque en el mundo del sentido común no hay aristocracia ni campos disciplinares de nada, hay una cultura
relativamente homogénea en todas direcciones, por lo tanto no hay algunos que tengan códigos y otros no. En todo caso, eso empieza, no sé, cuando empieza la distinción social. Aparece un brujo en una tribu, bueno, ese tiene un código que los demás no tienen. Pero esa distinción hay que tenerla siempre en cuenta. Me impresionó mucho tu repudio de los programas de cocina, ya que estábamos con la distinción y con la frase de Kant, que aparte es una metáfora extraña en Kant, no es un tipo muy así... diría no muy, digamos, inclinado a las metáforas, por de pronto, ¿no? Pero me quedé pensando esto, en realidad también ahí hay una conciencia estética bastante visible, y digo visible porque tenemos un programa de cocina en el cual uno no puede ni oler, ni saborear, ni comer. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el programa? Es pura conciencia estética. Porque lo verdaderamente importante de la comida, que es comerlo, uno no puede hacerlo en un programa de cocina, ¿no? Así que ahí hay una cosa para pensar también, ¿no? Lo más grave ya directamente sería un programa de cocina por radio, sería el límite último y debería estar sostenido a fuerza de retórica, no podía tener otro. Con todo, en la televisión hay color, hay sonido, ¿no? Pero podíamos ir más al extremo. Bueno. Hoy le comentaba, por fin termino con dos cosas, le comentaba a David que hace muchos años Graciela Silvestri en sus estudios sobre historiografía nos calificó de heideggerianos. Yo me descubrí que tenía razón, muchos años después. Así como el personaje de Molière que habla en prosa sin saberlo, nosotros éramos heideggerianos sin saberlo. Pero a mí me parece que la clave de la cuestión heideggeriana está en el siguiente punto. Lo que Heidegger dice es... Lo que hay que dejar de pensar es que uno investiga, digamos, de manera libre y aislada y separada del mundo, y lo primero que tiene que hacer un investigador es pensar en él mismo como investigador, en su ser como investigador. Ese es el punto que además rompe la diferencia sujeto-objeto, porque esa distinción tiende a conmoverse y lo lleva a pensar en este tipo de cosas, en la Bildung y en el sentido común. Ese es el punto clave. Nosotros pensamos que podemos investigar cualquier cosa en cualquier momento, cuando queremos, y en realidad eso nos sitúa en un punto abstracto. Por eso vos hablabas de tu mamá. Bueno, Bourdieu hablaba de tu mamá. Bueno, pero la mamá, claro, seguramente. Pero digo, pensar en la madre es pensar ya en el ser de uno, cuando uno piensa este tipo de cosas. Entonces no hay más remedio. Por fin voy a tomarme un último asunto con Fernando, porque Fernando presentó hace 4 años en Rosario una maravillosa conferencia inaugural que entonces fue el 7º encuentro de Historia de la Arquitectura, en el cual mostró, digamos, con la cuota de ironía que siempre le da sabor a estas presentaciones, todos los viejos dispositivos de toma de fotografías, de guardado de diapositivas, etcétera, mencionando, entre otras cosas, lo que volviste a plantear hoy, que ser profesor de Historia de Arquitectura era muy caro y trabajoso, puesto que había que ir a sacar las fotos uno. Viajero frecuente. A los diferentes lugares, sí, incluso antes que se inventara la categoría de viajero frecuente. Sí. Pero yo me quedé pensando, porque en el fondo debo haberme quedado levemente ofendido, entre otras cosas por ser sumido en la misma categoría general de los demás profesores de Historia de Arquitectura, me quedé medio ofendido porque dije, no, en realidad, cuando yo iba, vamos a suponer, a fotografiar, me viene a la cabeza esto, el portal de la Universidad de Salamanca, ¿sí? Yo iba, tomaba la foto, pero no me iba enseguida. ¿Por qué? Porque de algún modo era un pequeño mar del norte. De algún modo ir ahí era estar un poco navegando en el mar de eso. Así que nosotros no íbamos solamente a sacar la foto, íbamos por motivos más complejos, aunque no los tuviéramos 100% claros. Pero sabíamos que estar en el lugar, además de la cosa así, digamos, caníbal, de tomar la foto e irnos con la diapositiva para llevarla a enmarcar, en aquellos años, nos llevábamos algo más. Y ese algo más es algo de estas cosas y en el fondo es una cuestión hermenéutica. Nos llevábamos alguna, digamos, transformación de nosotros mismos que
estaba mucho más allá de sacar la foto o no sacar la foto. En ¿no? términos de Heidegger, ibas a estar ahí. A estar ahí, ponele. Yo estuve. Arrojado ahí, Claro, diría Heidegger. Bueno, eso por mi parte, gracias. Gracias a los comentaristas Bueno. y demás.